Hola, estamos transmitiendo en vivo desde Lupis TV en nuestro programa Ruta Cultura. El día de hoy muy contenta, muy feliz porque estoy aquí en la casa del ingeniero Ramón Moreno Robles, quien es mi invitado de honor porque hoy vamos a hablar acerca de la XOW, acerca de compositores, escritores, artistas, todo lo que la gente de pronto no sabe o haya personas o personalidades que no conocen. ¿Cómo ve, ingeniero? Perfectamente. Desde luego es una historia pues, que tiene muchas facetas, derivado principalmente a que yo me desarrollé en 3 o 4 ámbitos en los cuales pude tener alguna relevancia, y dentro de ellos la música, que si bien es cierto que no la ejercí profesionalmente, los conocimientos, la formación musical, la historia de mi vida me dieron oportunidad de conocer a grandes personalidades dentro del ramo musical. Esto empieza en 1926, fecha de mi nacimiento, 3 de septiembre. Entonces ando por cumplir los 92 años. Gracias a Dios me ha dado el privilegio y la bendición de poder tener una salud aceptable, con una memoria que gracias a Dios también puedo considerar privilegiada, puesto que me acuerdo de muchas cosas que normalmente se van escapando en la vida debido a los golpes de la misma, o a las aventuras, o a todo lo que en inglés se llama exposure. Y aquí en mi caso pues es las vivencias, llamémosle así. Y entonces vamos a empezar por lo musical. Ah, me parece muy bien. ¿Está bien, Lupita? Así es, ingeniero Ramón. Oye, bueno, desde chiquito, ¿verdad? Esto empieza cuando tenía yo 3 años. En la casa vivíamos en la colonia del Maestro en Veracruz Ver, Juan Soto 199. En esa casa crecimos hasta la juventud, pero lo curioso de lo que me acuerdo es que en la casa, a la entrada, había un hall recibidor con algunos muebles clásicos de entonces, sillones y sillas, mecedoras y ese tipo de muebles antiguos. Y yo me recuerdo parado en una silla enfrente de una vitrola de las que había entonces de cuerda, una vitrola que tenía bastante buen sonido en medio de todo, escuchando principalmente 2 discos de 78 revoluciones de 12 pulgadas. El primero de ellos que me impactó mucho fue un disco de Enrico Caruso. Enrico Caruso cantaba en ese disco una canción napolitana. Nunca supe el nombre de la canción, porque obviamente no sabía leer, ¿verdad? Sin embargo, me acuerdo hasta ahorita la melodía. La cantaba Caruso y más o menos voy a tratar de decirla así. Tararirara, larirara, lari, larirara, la la ra ra,
la ra ra ra, la ri ra 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 ra, la ra 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 ra, la ri ra ra ra, la ri ra 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 ri ra, la ri, la ra. Y ahí sigue, hermosa la canción y cantada por ese señor. Digo, yo no sabía qué estaba pasando, qué era, si el señor vivía allá dentro de la Victrola. No entendía qué era, pero yo estaba pegado ahí. Y el otro disco era un disco Odeón. ¿Cómo me enteré de que es Odeón? Porque se me quedó grabada la figura de la marca y era grande. Y ya cuando aprendí a leer, supe que era un disco Odeón. Y era una canción árabe, La Bayadera. Las dos, tanto la de Caruso como la otra, jamás las he podido borrar de mi mente y fue el inicio de mi afición musical. En la casa éramos 7 hermanos, mi papá y mi mamá, un loro por ahí que metía escándalo, un perro, un gato, unos pájaros, lo clásico que tenían las casas antiguas. Y allí me fui desarrollando, dándome cuenta de que la música era el eje central de esa casa. Mi padre, el profesor Ildefonso Moreno Oropeza, originario de Puebla, fue un músico muy notable porque él estudió todo lo que podía tener el arte musical desarrollado a nivel director concertador de zarzuelas, de operetas, maestro de piano, maestro de guitarra, enseñaba también el contrabajo, y tenía una orquesta allí en Veracruz que reunía a los mejores músicos profesionales de la plaza y con la cual se formó, además de la orquesta que tocaba en los eventos de teatro. Por ejemplo, yo me acuerdo con mucha claridad de las zarzuelas que llegaban de España. Había una artista, Conchita García, Celia Pastor, la misma Esperanza Iris llegó a ir a Veracruz, y mi papá era el que proporcionaba la orquesta, hacía la dirección de la obra, todo lo concerniente a un maestro concertador y director. También lo hacía cuando llegaban las óperas a Veracruz y las operetas. Llegó una opereta que se llama La Dolorosa. Esta es la historia brevemente del Calvario. Y es un sacerdote, padre dominico, que desde luego es muy aficionado a la cuestión religiosa, moral y el canto. Y entonces hay una romanza del padre Rafael, que es La Roca Fría del Calvario, que años más tarde me sirvió a mí
vestido de fraile, igual que el de la doctora. Cuando tenía yo cerca de los 14 años, la canté y gané el concurso de aficionados que organizó Emilio Tuero en Veracruz para beneficio del Cuerpo de Bomberos. Y conservo la medalla de oro que me gané en esa ocasión, cantando el número ese que es la Roca Fría del Calvario, que es muy bonita, la letra: la roca fría del Calvario se oculta en negra nube, por un sendero solitario la Virgen Madre sube, camina, y es su cara morena flor de azucena, que ha perdido el color. En su cuerpo lacerado están las llagas del Señor. Es hermosísima, hermosísima esa zarzuela. Y claro, pues eso contra los muchachos que podían concursar cantando canciones vernáculas, pues realmente fue un éxito que guardo en la memoria, junto con una canción romántica del siglo antepasado que se llama Pregúntale a las estrellas. Pregúntale a las estrellas si por la noche me ven llorar. Bueno, todo eso fue una de mis cuestiones musicales primarias. Y Emilio Tuero incluso me dijo: te espero en México, ¿no? Pero pues yo no tenía una afición artística, mi afición era musical 100%, y además la formación que me había dado mi padre oportunidad de tener, me había llevado a hacer el bachillerato para estudiar ingeniería civil, que la estudié en México porque no había facultad de ingeniería en Veracruz entonces. La educación llegaba hasta prepa y se acabó. Y a México. En esos, un poco antes de que yo naciera, en el año 1916, mi papá fundó en Veracruz la Academia Ricardo Castro, que todavía existe. Esa academia ahora es la Escuela de Música de la Universidad Veracruzana. Tiene más de 100 años y fue fundada por mi papá. Dentro del cuerpo de maestros estaban los maestros de música clásica o música culta que había en Veracruz: Víctor Ruiz, su hermano, don Italesio Turicio, Otilio Zamora, don Agustín Pasos, un señor Torres, en fin, me acuerdo de la mayoría de ellos con mucho gusto, porque acompañaron a mi papá en sus aventuras musicales serias en Veracruz. Y después, la base de esa orquesta, mi papá, antes de que yo naciera, se fue a La Habana primero. En La Habana llevó lo que se llamó el Quinteto Angelopolitano, que era contrabajo, cello, viola, violín y piano. El piano lo manejaba mi papá y la dirección. Esos se fueron a La Habana y estuvieron 2-3 años ahí, y se desarrollaron bien a tal punto de que con la base del Quinteto Angelopolitano, que era Felipe Ángeles, era el violinista, y yo tuve el gusto de conocerlo, un gran violinista.
se formó en La Habana la Orquesta Sinfónica. Mi papá fue el fundador. Regresó a Veracruz y se fue a Puebla y se casó con mi mamá. Y luego volvió a regresar a Veracruz, fundó la academia y estuvo varios años ahí en Veracruz. Nacieron mis hermanos Alfonso, Luis Rubén y Gustavo. Los tres eran los que nacieron. Al mismo tiempo mi papá fundó la academia en 1917, algo así. Esta academia, Ricardo Castro, que hasta la fecha está funcionando, y ahí se dan clases de todo tipo de instrumentos musicales y algo relacionado con la actuación y cosas de esas. La han ampliado un poco la Universidad Veracruzana, que ahora maneja esa parte Alejandro Corona, un músico muy notable. Bueno, yo aprendí un poco a tocar el piano a pesar de que mi papá se oponía a que yo fuera músico. Por mi carácter, yo tenía un carácter muy amiguero. Principalmente me atraía mucho la cuestión de tener amigas, no tanto amigos. ¿Qué tal el ingeniero, Amigas. Yo tuve muchísimas amigas y novias, todas las muchachas bonitas de Veracruz, casi todas fueron mis amigas o mis novias. Y ya luego me fui a México, y aquí es donde, digamos, ya sabía yo tocar un poco el piano, a pesar de que mi papá se oponía a que yo fuera músico. Mi mamá me hacía favor de esconderme los métodos de piano para seguirle la corriente a mi papá y que no aprendiera yo a tocar piano. Pero de todos modos aprendí un poco de piano, y en Veracruz había un muchacho joven, igual que yo, 14, 15 años andábamos ahí. Me metí a acompañar. Había una artista, Celia Pastor. Ella era española y hizo el programa de la abuelita en la XCHB de Veracruz. Entonces era un programa con enfoque a los niños. Entonces los niños iban a hacer sus gracias de cantar, y había algunos que cantaban bastante bien. Entonces yo era el acompañante de piano. ¿En el piano? De los niños. Y ahí, claro, me desarrollé un poco más porque aprendí las melodías de entonces en boga. Y desde luego las letras también. Y la abuelita, que era una persona que había sido artista de primerísimo nivel en España de zarzuelas. Era, y se le quedó el mote de la abuelita hasta su muerte. Yo la acompañé a la señora Celia Pastor, incluso, pues digamos, estuve casi en el momento de su muerte, cuando estaba ya muy grave en el hospital, acompañándola, porque fue una persona realmente adorable. Era una viejecita muy dulce, y muy bien puesto el mote de la abuelita, ¿no? Entonces fue mi primera exposición radial. Entonces viene la fecha de que tengo que salir de Veracruz a México, porque no hay carrera profesional de ingeniería en Veracruz. Entonces me voy a México,
Y ya en México, previamente, uno de mis hermanos trabajaba en el Banco de Comercio, que era, entonces era el Banco de Comercio, ya así se llamaba, Banco de Comercio. El dueño era un Salvador Ugarte. Y mi hermano estaba ahí en el departamento de cuentas de cheques o algo así. Entonces llegué a vivir con él, vivíamos en una casa de asistencia, muy limitados. Yo te llevaba una beca del gobierno del estado de Veracruz, que creo que eran 50 pesos al mes, algo así. Que ya era algo, servían bastante, porque un huevo entonces valía un centavo. Fíjese. Sí, era un centavo. Sí, no, un huevo. Era muy diferente a lo sí. a lo de ahora, ¿no? Entonces 50 pesos era mucho. No, una barbaridad. Bueno, la gasolina era prácticamente regalada. Incluso cuando yo tuve mi primer coche, llenaba el tanque con 25 pesos. ¿Ah? Ahora no pongo ni siquiera un litro. No, hombre, qué barbaridad. Bueno, entonces ahí fuimos a dar a una casa de asistencia de doña Emma Fink. Doña Emma Fink fue una artista de cine de segundo plano, una señora atractiva. Su hija Alicia Fink era muy bonita y jovencita, y tenía una casa de asistencia en la calle de Madero 18, en los altos de la tienda de modas Vogue. Ahí estaba la casa de doña Emma Fink. Ahí fui a vivir. Ella tenía un piano ahí, pero tenía un piano bastante bueno. Como anillo al dedo. Un Saiter Winkelmann. Pero no lo prestaba. ¿Ah, no? No. Solamente en ocasiones muy especiales prestaba el piano. Y había uno de los meseros, un muchacho, Manuel Islas Kraus. Él cantaba muy bonito. Y entonces le acompañaba yo, y era uno de los números de atracción en las fiestas de la casa. Entonces yo, pensando en que iba yo a perder lo poco que tenía de piano, busqué la manera de conseguir un piano. Y se me ocurrió ir a la XW a pedir asilo ahí. Y no faltó quien me llevara con el director artístico, don Amado Guzmán, que era una persona formidable, era el segundo de a bordo de la XW. El primero, desde luego, el señor Azcárraga, el papá del Tigre Azcárraga, ¿no? Don Emilio, el fundador de la XW. Y don Amado Guzmán era un hombre muy mesurado, que me recibió, me hizo el favor de escucharme, y como comentario me dijo que dice, bueno, tú tocas como cualquier pianista de la W, pero eso a los 17 años que llevaba cuando me fui a México, pues era un halago, ¿no? Un halago terrible para mí. Entonces me dijo, todos los viernes de las 5 de la tarde en adelante, 2 horas vas a tener un estudio. Nada más vienes conmigo, yo ya te digo a qué estudio te voy a mandar, y uno de los mozos te va a acompañar para abrirte la puerta, y ya tú ahí te desarrollas. Y la XW, que estaba en la calle de Ayuntamiento, casi esquina con Luis Moya, en México, pues había todo tipo de estudio. Eran desde chiquitos, donde con trabajos que había un pianito, un Spinet,
luego después un poco más grandes, pianos de un cuarto de cola, de media cola, hasta los grandes estudios, que había 3 estudios con butacas. Los principales era el verde y oro, que era el de Agustín Lara, exclusivo de Agustín Lara. Y el azul y plata, que era el de Mario Ruiz Almengor. Que vamos a platicar ahorita, por cierto. Sí. Entonces, regresando un poco, voy a hacer una regresión a Veracruz, porque había un muchacho allí que se llamaba Omar Anitúa Ruiz, sobrino de la señora Anitúa, Fanny Anitúa. Esta señora Fanny Anitúa fue una, además de cantante de ópera muy notable. Creo que su tesitura era de contralto. Ella daba clases de canto y le dio clases de canto a todos los grandes artistas de allá de la W, a la mayoría. ¿Verdad? Y era tía de Omar Anitúa, y al mismo tiempo Omar Anitúa era primo de Mario Ruiz Almengor, porque era Omar Anitúa Ruiz. Entonces él me hizo favor en Veracruz de introducirme a la música de Mario Ruiz Almengor. Es que eso quería saber por dónde salió. Exacto. Entonces yo cuando llegué a la W, pues yo ya me sabía todas las canciones de Mario con las armonías, pues no diré que las de Mario, porque las de Mario, las verdaderas de Mario, están fuera del alcance de nadie. Mario es un genio inenarrable, ¿no? Pero digamos, las armonías que pueden acompañar un cantante exigente de las canciones de Mario, pues sí las puedo tocar yo con alguna relativa facilidad. Entonces, cuando llegué a la XW, un día que estaba yo en el estudio, me habían prestado el estudio de Mario, precisamente el azul y plata, y entonces estaba yo tocando en el gran piano de cola, y llegó Mario a su estudio y se encontró tocando un chamaco su propia música. Y dice: ¿y tú quién eres? Ya le dije: pues yo soy Ramón Moreno, hijo de don Ildefonso Moreno. Resulta que el papá de Mario era Mario Ruiz Suárez. Él era, según entiendo, no estoy seguro, era cubano. Y era un gran músico, concertador, igual que mi papá, del mismo nivel. Nada más que don Mario Ruiz Suárez se fue a México y en Veracruz casi no coincidieron. Bueno, no. Viví su tierra donde nació Mario, fue Veracruz. Todos los parientes de Mario fueron la mayoría veracruzanos, ¿no? Y resulta que Mario, su papá, se fue a México y era director de zarzuelas y óperas y operetas en México. Lamentablemente tenía el señor un problema de dipsomanía que lo llevó a, pues digamos, a tener muchos problemas y hasta la muerte, ¿verdad? Mario, por su parte, pues cuando a la muerte de su papá allá en México estaba, esto sucedió con una ópera que estaba en el Teatro Fábregas,
en lo que después fue el Teatro Fábregas. Entonces se muere el señor y no asiste a la ópera con los boletos vendidos. Entonces no faltó quien, ya en esas fechas Mario vivía en México, Mario Ruiz, el hijo. Entonces ya Mario ya tenía, tocaba el piano perfecto y tenía el genio musical. Entonces no faltó quien dijo, Mario chico, que vaya. Y entonces que vaya, y lo sustituyó a su papá. Y don Agustín Pasos, que era precisamente don Agustín Pasos, fue tío abuelo de Mario Ruiz Armengol. Y era el contrabajista, era un gran contrabajista. De este señor, don Agustín Pasos, heredó el Víctor Ruiz Pasos, conocido como el Vitillo en México. Él heredó todos los conocimientos del contrabajo. Y el Vitillo vive en México y todavía está considerado el bajista más notable de la Ciudad de México, ¿verdad? Y don Agustín, que estaba en la orquesta entonces en México, dijo, ¿cómo va a ser que este muchacho, que yo lo tuve en mis rodillas dándole cacahuates, va a ser el que me dirige ahora? No le gustó la idea. No le gustó la idea. Pero llegó Mario y se quedó de director titular a la muerte de su papá, ni hablar. Bueno, esas son pequeñas cosas que van sucediendo en la vida. Entonces Mario me dijo, ¿y tú quién eres? Pues ya le dije yo, pues yo soy hijo de don Ildefonso. Dice, el profesor, yo quiero mucho a tu papá, se lo conozco muy bien, ¿verdad? Porque él tiene la Academia Ricardo Castro allá en Veracruz y es formador de músicos. Y ahí en esa academia se formaron músicos del calibre, por ejemplo, por decir algo, de Víctor Manuel Pasos Ruiz, hijo de don Agustín Pasos, que es el inventor del contrabajo de 5 cuerdas. Y él era el bajista de Beatriz Murillo, la concertista de la W, que se comía el piano de esta señora. Era una notabilidad. Los dos ya fallecieron muy temprano. Los dos murieron y eran marido y mujer. Okay. Sí, se hicieron marido y mujer. Él era hijo de don Agustín Pasos, primo hermano de Mario Ruiz Armengol. Fíjate cómo está la cosa. El talento musical de Mario está por el lado de... Pues de todos lados. Fania Nitua, la cantante de ópera. Don Agustín Pasos, su tío abuelo. Víctor Manuel Pasos Ruiz, su primo hermano. Don Víctor Ruiz, que era contador de la compañía de luz en Veracruz. Este señor era violinista, bastante buen violinista. Este señor, entre los violinistas, estaba, desde luego, Víctor Ruiz, el concertino de la orquesta de mi papá, era Rafael Antonio Cuervo. Él era un violinista que acababa de llegar de París y tocaba, de estudiar violín allá. Tocaba el violín que de una madera increíble, bellísimo, una cuerda sensacional. Y tocaba pues todo lo que puede tocar un violinista, las charlas de Monti, el zapateo de Sarasate,
el intermezzo de la caballería rusticana, toda la música bonita la tocaban. Bueno, entonces, tenía Víctor Ruiz, su hermano, ¿verdad?, de Víctor Ruiz, estaba, esos eran los violines, parientes de Mario. Luego, por el otro lado, Omar Amitúa, la señora Fanny Amitúa. Luego, todo el Víctor Ruiz Pasos, o sea, el Vitillo, pues es su primo hermano. Entonces, pues por todos lados hay talento musical en esa familia, pero el que sobresalió, Mario. Entonces ya, entonces me oyó tocarlo de él y me dijo, a ver, ¿cómo está eso? Y ya se las toqué 2, 3 canciones. ¿Cómo estás de que tocan y luego le toqué una mía, que yo le puse allá en Veracruz, Ven otra vez, que tiene el mismo corte musical de una canción de él que se llama ¿Dónde? Entonces, mi canción es Ven otra vez, y la de él es ¿Dónde estará? Lo mismo, ¿no? Entonces se le pararon los pelos de punta, pues ese chamaco qué. Y a partir de ahí nació una amistad muy fuerte, a tal punto de que pues ahí traigo la música de Mario dedicada para su casi hermano. Pues sí. ¿Verdad? Yo fui amigo de Mario hasta que un mes antes de su ida a Cancún, que fue a morirse porque se lo llevó su hija, ya tenía cáncer generalizado Mario. Un mes antes de que se lo llevara a Cancún, que murió en Cancún, yo estuve con él. A mí me tocó el privilegio de estar con él a solas, delante de su piano, de ahí de la XW, en el estudio Azul y Plata, componiendo todas las grandes composiciones clásicas de Mario, que son un estudio bitonal, tiene scherzos, no se imaginan, valses, tiene nocturnos, tiene música, las frías montañas, tiene una música. Oye, ingeniero, increíble. Y de la música de Mario, ¿cuáles sobresalen, por ejemplo, no sé, en alguna película o en dónde? La película musicada por Mario fue Del brazo y por la calle. el actor fue Fábregas. ¿Manolo? Y el artista, la mujer, no me acuerdo quién era. Pero una película muy bonita, musicada, y se llama Del brazo y por la calle. Y la música es de Mario. La música que tocan ahí es la historia de un pintor fracasado, pobre, que vive en una mazmorra. Creo que tengo la idea. En Unualco, ahí donde los trenes hacen su agosto y van y vienen, o iban, porque ahora ya no es tanto, ya hay unos cuantos trenes que entran a Unualco, pero antes era la estación principal del ferrocarril, y ahí se desarrolla la película, y es una música preciosa. Oye, ingeniero, y por aquí tengo que también conoció y que se llevaba muy bien con Vicente Garrido Calderón. Vicente Garrido, voy a platicar un poco cómo lo conocí. Resulta que con muchos trabajos y muchos esfuerzos me compré un cochecito Fotingo 1936 usado, ¿no? Pero le puse su radio, y entonces pues ahí cuando andaba yo manejando le buscaba a ver qué oía, y entre lo que oí se trataba un programa que pasaba a las 2 de la tarde
que se llamaba Regalos Musicales de Nieto. Esto fue más o menos 1946, ¿no? 47, 48, más o menos, 48. Regalos, Nieto era la casa principal de regalos que había en México. Entonces era el único especialista en regalos. Estaba en la calle de San Juan de Letrán y Madero, la casa esta. Era muy famosa y muy selectos los regalos, estupendos, no se imaginan. Y tenían un programa que duraba 15 minutos, en donde un pianista, que yo no sabía quién era, en la XQ, no en la W, en la Q, tocaba, pero tocaba maravillosamente. Y yo decía, cuate, ¿quién es? ¿Verdad? Y no decían, nada más decían, regalos musicales Nieto, y empezaba a tocar Vicente y hasta terminar el programa. ¡Qué barbaridad! Con 2, 3 breaks para anunciar a la casa patrocinante, ¿no? Pero yo dije, no es posible, ya a estas alturas, yo era ya cliente de la W, pues sí, ¿verdad? Entonces dije, pues me voy a meter a la XQ. Entonces me fui a meter a la Q, estacioné mi carro y ahí voy al estudio y ahí conocí a Vicente Garrido Calderón, y entonces nos hicimos amigos. Él entonces no tocaba su música. Muy curiosamente, cuando Vicente se vino aquí a Guadalajara, no lo volví a oír tocar una música que no fuera de él. Vicente, además de ser un gran músico, estaba catalogado Vicente el músico más completo. Él estudió en la Universidad Libre de Música, ahí sí, pero estudió todo. Estudió piano, bueno, desde luego solfeo, piano, teoría de la música, estudió todo lo que es de piano, por ejemplo, los grandes métodos, las grandes velocidades de Czerny, el Hammond, el Every Star, todos los libros que hacen a los grandes pianistas los estudió él. Estudió composición, estudió contrapunto, estudió arreglos musicales, dirección de orquesta. Lo que haya de música en las universidades lo estudió Vicente. Y entonces, debido a eso, fue catalogado siempre como el músico más completo de México. No por esto, digamos, el maestro de todos era Mario Ruiz Armengol. Esa era la autoridad número 1 por genio. Una época en que Mario se fue a Estados Unidos, lo entusiasmaron, le dijeron, tú debes estar en Estados Unidos, y se fue a Nueva York, y ahí lo conoció Billy May, uno de los grandes directores de orquesta, y le puso un mote, un apodo a Mario, le puso Mr. Harmony. O sea, el señor Armonía. Señor Armonía. El señor Armonía. Ese se lo debe Mario a Billy May. Mario tiene una historia muy bonita, pero a la vez muy triste. Con Nancy. Sí, no, antes de eso. Antes de eso, él vivía, cuando yo lo conocí, vivía a la vuelta del XW, en un departamento en el segundo piso, en Luis Moya 87.
Luis Moya 87. Ese edificio, incluso creo que hay una película ahí en el Luis Moya 87. De las películas de la época de oro del cine se desarrolla. Entonces, me dijo, Mario, mira, chato, ve conmigo en las tardes, cuando tú quieras. Yo estoy en la casa después de las 4. Ven, yo te voy a enseñar un poco de armonía. Me dijo, pues la lotería mayor. Entonces llegaba yo y salía, pues, ¿qué voy a decir? Bueno, pues un gendarme de punto, ¿verdad? Una señora mal encarada, fea como ella sola, ¿verdad? Ay, sí. Y decía, ¿y tú qué? ¿Qué buscas aquí? Pues el maestro Mario, usted es muy tierno. Decía, no está Durma. Ahí te va en un azotón de puerta que retumbaba el edificio. Entonces yo me paraba ahí en el pasillo de arriba, después de las escaleras. Me paraba ahí un ratito y entonces abría la puerta, salía Mario y le decía, pasa, chato, no le hagas caso, está loca. Oiga, pero dígale a nuestro público quién era la señora. No, esta es la primera mujer. Ah, es que era es la mamá de sus hijos. Oiga, pero estaba media loquita, ¿no? Y media sangroncita. No, era celosa de la música. Ah. En general, las señoras o los hombres que se casan con artistas tienen celos de la profesión. Sí. Tienen celos de la actividad. Uno tiene celos, si es un artista de cine, la mujer tiene celos de la actriz. De la actriz de turno, de la protagonista. De la que le toca en ese momento. Y si es al revés, lo mismo. Pues sí. ¿Verdad? Entonces, es la contraparte. Lo que sucede más o menos en la mayoría de los casos. Pero aquí en este caso era exagerado. Oiga, pues con ese portazo. No, con esos portazos. Él tenía un piano vertical Bechstein. En los pianos de marca hay pianos como el Stanway, que es el número 1, el Bechstein, el Yamaha, no es conocido, el Petrov, el Saiter-Winkelmann, el Wolfram. ¿El que tiene? Este piano alemán que está aquí. Esos pianos son, pianos de concierto, son pianos muy buenos. Bueno, entonces, Mario en esa época tuvo que tolerar y sufrió a su señora. Sufrió esa agresión. Extremadamente celosa. Los hijos de Mario ya estaban creciendo. Su hija Patricia, cuando nació, le hizo la canción Muchachita. Lindos ojos en tu cara y mirar de tentación. Esa canción. Esa se la hizo a su hija recién nacida. Patricia fue la que fue por él al hotel cuando ya estaba Mario malito, muy malo de cáncer, ¿verdad? Y se lo llevó a Cancún. Pero después de Luis Moya, Mario se pasó a Magnolia 87 en la colonia Guerrero. Ahí una casa verdaderamente pobre, ¿verdad? Colonia pobre, una calle pobre, ¿qué diré? Y poco lejos del XW. Entonces él no aguantaba eso. Durante el tiempo que yo iba a la XW, pues yo me podía tocar el piano 2 horas y me olvidaba de todo. Y de repente, hasta de su carrera. si me tocaba
un estudio chico, cerraba el piano, salía y cerraba la puerta y ya, porque ahí no cabía más que el piano, un micrófono, una silla por ahí y se acabó. ¿No? Era estudios muy chiquitos de 4 metros cuadrados, ¿no? Pero si me tocaba el estudio azul y plata, pues era muy... ¿Cómodo? Pues más que nada era piano de cola, el piano de Mario. Ah, pues sí. No, un Stanley, una maravilla de piano, ¿verdad? Que toca solo el piano, no le hace uno así, y eso da un sonido precioso. Y y ahí tuve el gusto cuando me tocó, que me tocó muchas veces, que me mandara al azul y plata. Solamente una vez me mandó el verde y oro, porque Agustín Lara sí era extremadamente celoso y ¿Ah, sí? no permitía que nadie tocara su piano. Y entonces tenía 2 pianos, el de Agustín Lara era intocable y había que tocar en el otro piano. Muy bueno también, un Stanley también, de cola. Bueno, y cuando iba yo al azul y plata, entonces, pues como tenía butacas, había gente que se iba a meter ahí, y pues yo estaba tocando, a mí que me importaba. Pero de repente yo estaba tocando y llegó, yo no sabía quién era, pero luego al terminar lo que hicimos, se identificó Gonzalo Curiel, se puso a tocar conmigo su música, a 2 pianos. Una maravilla. Gonzalo Curiel, él era concertista de piano. Y esto fue antes de que se fuera a Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos, según tengo noticias, le dio un infarto y se murió. Se murió muy joven. Estaba musicando películas. Él musicaba. ¿Ah, sí? Sí, él trabajaba mucho en hacer música para películas. Ahí conocí desde luego a Gonzalo Curiel, conocí a Sergio Guerrero. Llego y un señor sentado ahí, un güero. Le digo, maestro, disculpe, buenas tardes, usted, ¿qué instrumento toca? Y dice, no, yo no toco ningún instrumento, yo soy musicógrafo. Le dije, ¿y qué es eso? Yo hago música pensada. Yo agarro un pentagrama y escribe. Y me pongo a pensar y empiezo a escribir la música y hago los arreglos de esa música y escribo para la música de cine. Y sí, me gusta mucho lo que es. Y hicimos una muy buena amistad, Sergio Guerrero y yo, a tal punto que yo iba seguido a comer a su casa. Y la familia muy amables. Tenía una familia muy bien estructurada, era un hombre muy decente y curiosamente era hermano, como todo es, chiquito pues, como es hermano de Miguel Guerrero. Miguel Guerrero, yo lo conocí en Veracruz, que iba con la banda, entonces era la banda de la Secretaría de Marina, la banda musical de la Secretaría de Marina. Entonces, esa banda, los jueves y los sábados, acostumbraba a tocar en el Zócalo, ahí abajo. Ahí se ponía toda la orquesta y entonces Miguel se subía o al balcón del palacio o a la torre de catedral. Y desde allí tocaba la trompeta, le ponía un reflector, tocaba la trompeta la Virgen de la Macarena y el teléfono a larga distancia. Son 2 números musicales que son para trompeta, y él las tocaba primoroso. Y Miguel Guerrero ellos eran güeros, los Guerreros, güeros de ojos azules. Muy, muy curioso, era muy guapo Miguel. Y vestido con el uniforme de marino, pues más. ¿Llamaba la atención? No. Todas las chavas de Veracruz
se derretían por Miguel. ¿Ah, sí? Y curiosamente lo conoció Hilda Ruiz Armengol, que estaba jovencita, hermana de Mario, y se casó con ella. O sea, qué lista. Sí, sí, sí. Ay, esa Hilda Ruiz Armengol no era musical. No. Pero bueno, sí era musical. Ella solita era una orquesta. Con una tumba y una baqueta. Con una tumba y una baqueta ya estaba el baile. Era una barbaridad lo que hacía con eso. Eran unos ritmos, venían de Cuba los negros. ¿Verdad? Y se emocionaban con eso. No, a ver los golpes que daban, a aprender con ellos. A mí me tocó que me acompañaran muchas veces. Me ponía a tocar ella y yo, yo en el piano y ella, y con eso ya estaba, sobraba. Era una barbaridad el talento musical de esta mujer. Bueno, pues como todo se va... Se amalgama, ¿no? Sí, pues no, sí. Y luego, el Vitillo, el Vitillo, el primo de Mario, quién sabe cómo, conoció a Toña la Negra, que creo que acababa de viudar. Toña la Negra. Y se casó con ella. Siendo él como mínimo 10 años menor que ella. O sea, ¿él era más chico? Sí, sí. Y estuvo casado con ella hasta su muerte. Ay, esa Toña la Negra. Y el papá de Vitillo, sí, no le gustaba ese pues matrimonio. No. Decía, pero hijo, qué barbaridad. Pues sí, pero... Pues él quiso. Xochitl Love, así es el amor. Pues ¿no? sí, así es el amor. Y la Toña la Negra, la conocí en la W. Ella era veracruzana también. Entonces platicábamos y todo. Y luego ya me trascendió que el Vitillo era su marido. Pues sí, ya. Pero ahí también tuvo oportunidad de conocer a los hermanos. Tenían un dueto. Los hermanos Peregrino. Toña era María Antonia Peregrino. Y los hermanos, era el hermano que llevaba el dúo, era Antonio Peregrino. Ahí está, gracias. Bueno. Ahí, como digo, tuve oportunidad de empezar a conocer, desde luego, los veracruzanos. Conocí al Víctor Manuel Paso Ruiz, el que inventó el bajo y que era contrabajista de Beatriz Murillo. Bueno, pero me tocó cosas muy bonitas. Por ejemplo, un señor que estaba ahí oyendo mi piano, llego yo y le digo, ¿y usted quién es? Dice, pues yo soy José Sabre Marroquín. Hágame favor, Lupita, el autor de una de las canciones más bellas que se han hecho en México. ¿Cuál? Que se llama Nocturnal. Nocturnal. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se oculta. Preciosa. Sí. Preciosa canción, ¿no? Esa canción, le dije, maestro, pero qué barbaridad que hace aquí. No, es que me gusta mucho lo que hace. Y nos hicimos relativamente amigos. Yo duré con esta experiencia de la W, pues todo el tiempo que duró la carrera, 5 años y fracción. Entonces, durante ese tiempo, me sucedió un detalle muy curioso, ¿no? Un día que estaba yo en la casa, ya casado, ya era yo casado, sí. O sea, ¿se casó chiquito? No, me quedó a los 25 años. Bueno, está bien. Sí. Bien, bueno, me casé a los 25 años. Ya casado, un día llegó ahí a saludar
a un vecino que era judío, el doctor Borodetsky, un judío que, como ahorita, era el dueño del Hotel Metropol. Y entonces mi amigo el doctor dijo, bien, Ramón toca muy bonito el piano. Entonces me dijo, oiga por favor, Moisés se llamaba, oiga por favor, yo le tengo miedo, estoy abriendo un hotel ahí en la calle de Luis Moya precisamente, y quiero poner un conjunto en el bar. ¿Por qué no me ayuda usted, sus cuates músicos, y me arma un conjunto ahí y lo anuncio en el periódico y todo? Y así fue. ¿Sí? Sí, estuve tocando ahí como que sería durante el tiempo de apertura, unos 3 meses, algo así. Misraki se apellidaba, Misraki. Entonces, durante ese tiempo, en las noches, iba a Sabre Marroquina a oírme ahí. ¿Le gustaba? Le gustaba lo que yo hacía, no sé, yo no entiendo, ¿verdad? Pero bueno, porque pues hay niveles y niveles, y el señor era un gran músico. Y afortunadamente poco a poco fui conociendo músicos muy diversos, muchos. Jorge Ortega, un gran pianista, arreglista, hacía arreglos musicales muy bonitos. Y él fue, cuando abrieron el restaurante Los Violines de Villafontana, que era el restaurante era Villafontana, y él tocaba el piano con Pérez Vázquez. Los dos se hicieron amigos míos, ¿no? Ponían 2 pianos de cola así, uno contra otro, y luego bajaban los violines a la sala del comedor, donde estaban los comensales. Eran 12 violines y un contrabajo. Si mal no me acuerdo, y creo que fue, el violinista concertino era Arturo Romero. Arturo Romero Villafontana duró como unos 10 años, y era el restaurante de más lujo de la Ciudad de México, definitivamente. Buena comida, y sobre todo era excelente ir a cenar ahí. Estábamos cenando, su mesa, y alrededor todos los violines tocando. Eso era un sueño. Unos arreglos que hacía Jorge Ortega, increíbles para el conjunto. Bueno, los pianistas de ahí fueron Jorge Ortega. Miguel Pous fue el primero. Miguel Pous tocaba en el Bameret, en el Hotel Bameret, ahí tocaba. Y también fue un amigo muy querido por mí. Ellos hicieron una asociación de pianistas profesionales, que le llamaron Pianistas Profesionales AC. Y ahí estaba Miguel Pous, Carlos Ramos, Vicente Garrido, Luis Ocadiz, Pérez Vázquez, Jorge Ortega, Juan Bruno Tarraza, 4 o 5 más, y yo que yo no era pianista profesional, pero gracias a Dios me dieron cabida dentro del grupo selecto de ellos, un grupo muy de ellos. Pedro Plasencia, el viejo, que se casó con Carmelita, la chaparrita, que ahí anda en las telenovelas. ¿Con Carmen Salinas? Eso. Era el papá, ¿sí? El papá déjese de esto. A ver, esa. Ahí le voy.
ahí le voy. Pedro Plasencia, decíamos el Perico. Muy bien, muy buen pianista, excelente. El hijo, no tanto, pero un pianista que se había ido por el lado modernista. El hijo, Pedro Plasencia. Ya era un muchacho de 30 años, una cosa así. Y sabes que se muere el hijo. Ay, ajá. Se murió. Pero antes de morir hizo una cosa genial. Escribió 4 notas en un pentagrama que dice: el canal de las estrellas. Ay. Ese lo hizo. ¿Es el que sigues hasta la fecha? No. Con eso, cada vez que suena eso, sí. Carmen Salinas recibe la lana. Carmen Salinas está multimillonaria por el canal de las estrellas. Pues claro, sí. Pues tocaba eso. Las regalías, por las regalías, sí, ajá. Sí. Entonces, también los dos eran amigos míos. Pero fíjate. El perico chico se murió. Y le dejó el legado, mire. Nomás le dejó eso. Pues ¿qué más quiere? Imagínense si con eso. Nomás pues, le dejó eso. Lo de diario, ¿verdad? Sí, ¿cuántas veces al día? Pues todo el día. Todo el día. Durante 30 años. Sí. Y cada vez cáiganse, ¿no? Sí, pues sí. Qué barbaridad. Entonces, hay cosas muy afortunadas, ¿no? Bueno, estaba ahí en ese grupo Luis Ocadiz, es un pianista maravilloso que todavía vive. Luis Ocadiz tocaba en el Camino Real en la noche. Yo tenía un amigo muy poderoso que tenía alquilada una suite todo el año ahí en el Camino Real en México y vivía ahí con su esposa. Y entonces seguido me invitaba a cenar. Y entonces él tenía su comedor especial en el Camino Real, ¿no? Y tocaba Luis Ocadiz. Y ya éramos amigos del XW. Y pues claro, ¿no? Y me ponía a tocar con su orquesta. Una época muy bonita. Muy bonita. Y de eso me tocó un montón de cosas. Oye, ingeniero, voy a hacer como un paréntesis. Sí. Quiero que sepan que el ingeniero Ramón nos va a hablar ahorita también, bueno, díganos del hermano de Cantinflas, de Eduardo, ¿verdad? Eduardo sí. Moreno Reyes. Sí, Eduardo Moreno Reyes, el hermano de Cantinflas, era el administrador de Cantinflas. Tuve la fortuna de conocerlo a través de... Había un negocio que manejaba un hermano mío que se llamaba Promotora de Ventas y Cobranzas. Y esa compañía era una compañía chiquita que manejaba los cursos de idiomas Linguafón. Y entonces mi hermano aceptó a través de algunos de sus vendedores de hacer contacto. Y un día su hermano me encargó que fuera yo a verlo por alguna razón, no me acuerdo cuál. Y a partir de ahí salió una amistad muy fuerte, porque Eduardo Moreno Reyes era promotor de artistas, además de manejar a Cantinflas, manejaba artistas de diferentes pues géneros, hasta extranjeros. Él manejaba un grupo que se llamaba los Ice Capets, que era la competencia del Holiday on Ice. Y se los trajo a México. Y él tenía sus oficinas en el edificio Rioma, ahí en Insurgentes y Coahuila, enfrente de SEAS. Ahí estaba el edificio, un edificio
de unos 9 o 10 pisos. Y en la parte baja tenía el restaurante Rioma. Y el restaurante Rioma y el edificio Rioma se llamaban así porque Rioma es Mario al revés. ¿Ah? Y Eduardo tenía sus oficinas ahí en el edificio de Mario. Y yo disfruté mucho con él, porque de repente me decía, oye Ramón, me traje a los 6 Capetes, va a tener una temporada en el Auditorio Nacional de un mes. ¿Ah? De un mes. Dice, y aquí están 5 pases para que los días que tú quieras te lleves aquí, tú quieras. Y de ese tipo era, sí. Era sensacional. Oiga, ¿y quién es? Pedro Armendáriz, ¿era su vecino? Bueno, Pedro Armendáriz Jr. Después de que yo viví allí en las mazmorras estas de doña Emma Fink, con todo respeto, mazmorras, por aquello de la palabra, ¿no? Después de vivir ahí, viví en Bolívar 49, arriba de Tupinamba, un restaurante. Y allí era de doña Emma también, se cambió de Madero acá. Pero resulta que me metí a trabajar formalmente dentro de la ingeniería. Cuando ya estaba en tercer año, conseguí trabajo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y ahí empecé a hacer carrera y me recibieron bien, me dieron la oportunidad de ir creciendo. Escribí un libro ahí sobre meteorología. Oribe Alba, que era el señor secretario, don Adolfo, me estimaba bastante y poco a poco ya iba yo siendo jefecillo ahí, y fue cuando me compré una casa, me compré un automóvil, me casé, todo lo que empieza a ser un hombre, ¿no? Y al mismo tiempo hice un negocio muy grande que tuve oportunidad de manejar junto con mi primo, que era director de Bancomer. Entonces, mi primo era director de organización de Bancomer. Y entonces, a través de mi primo, conseguí un financiamiento para hacer un negocio grande, que lo pude hacer. Y claro, al tener dinero y eso, pues ya la vida fue diferente. ¿Se cambió de casa? No, desde luego, ya tenía casa propia, ¿ya? O sea, mi primera casa, mi primer automóvil, todo eso ya fue, y además tenía un departamentito en la secretaría, con secretaria, varios teléfonos, máquina de dibujar, todo lo que un ingeniero puede pedir, ¿no? Y fui creciendo, ¿no? Pero entonces, ahí, ¿qué? Eso fue con Eduardo Moreno Reyes. Ajá. ¿No? Ahora seguimos con alguien más que interesa. Que le dijimos de... de Vicente. Vicente, de Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz. Pues resulta que cuando hice el negocio con mi primo, me dice, ¿tú qué andas haciendo viviendo Allende? Vente a mi casa. Él vivía en las lomas de Chapultepec, en Virreyes, en la calle de Agustín Ahumada 215. Agustín Ahumada fue uno de los virreyes del tiempo de la colonia. Y tiene su calle ahí en las lomas. Y ahí en el 215 vivía yo. Y enfrente, Pedro Armendáriz. O sea, tenía de vecino así enfrentito. Enfrentito. Entonces, como mi primo también pues estaba muy bien, director de organización del banco, ganaba muy bien, tenía piano, eso, pues no tenía
que andar pidiendo, Pues no. para andar consiguiendo dónde tocar y eso. Entonces hacíamos fiestas, hicimos un conjunto de música cubana, pero volviendo a Pedro, pues viviendo enfrente, pues no faltó sí, iba a sus fiestas. que fuera yo un día, no sé por qué, por cuestiones de vecindad, algo relacionado con la colonia, y fui a saludarlo y ya nos hicimos conocidos, amigos así ligeros. Y Pedro chico estaba chiquito, la esposa era americana, era muy guapa la señora, y vivían enfrentito del 215, de ahí de Agustín Ahumada, y por eso hice relativa amistad con él, y desde luego la cosa del piano pues es una llave formidable. Oiga, y hay una anécdota que, bueno, ya me voy a adelantar un poco, que me encantó, con Rosa Gloria Chagoyán, con Lola la trailera. A ver, ¿cómo? Es que eso sí está buena. Resulta que un día andaba, pues, algo andaba yo haciendo en la calle y necesité hablar por teléfono. Me fui a un teléfono público de esos de 20 y estaba hablando por teléfono una muchacha muy guapa. Estaba hablando por teléfono y de repente estaba delante de yo era el que seguía en la cola del teléfono. Había otros dos aparte de mí. De repente se voltea y me dice, ¿no tiene un 20? ¿No tiene un 20? Entonces metí la mano a la bolsa y le di 2 20. Entonces los echó ahí en la alcancía, siguió hablando, terminó de hablar y colgó y me dice, bueno, muchas gracias, con permiso. Le dije, no, ni más. Le dije, ahora usted me espera aquí, yo voy a hablar, y luego la voy a llevar a donde vaya. Y ya iba a su casa. Te doy un ray. Sí, ella vivía en Tacubaya. Ajá. Su papá tenía un negocio chiquito que él atendía personalmente en todo. Él era el químico, el químico, el vendedor, el cobrador, el promotor, todo era el papá. Y ahí tenía un cuarto especial de la casa donde tenía su laboratorio y sus mezclas y sus botellas ahí, sus etiquetas y todo. Muy, muy simpático el señor. Entonces ya los conocí a todos. No, a ver, o sea que después del teléfono, ¿qué? ¿Sí lo esperó y se la llevó? ¿O cómo es? Le dije, ¿cómo es posible que usted esté aquí? ¿No? Ya después nos hablábamos de tuto. Pero que usted esté aquí cuando debería estar en un concurso de belleza. Me dice yo, claro. Y entonces ya en el camino le dije, usted debe de inscribirse en el concurso de belleza. En el de era pues Miss México. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ya existía. Antes de eso era la reina de la primavera. Ah, ok. La reina de la primavera, la que yo conocí, era Belia Sánchez Belmont. Era hija de un presidente municipal de Veracruz, Eduardo Sánchez Torres. Y los hermanos Alejandro, Jaime, Belia y su hermana, la chiquita, como se llamaba, ya no me acuerdo. Eran sensacionales, muy simpáticos todos ellos. Pero Belia fue reina de la primavera en México y era una mujer hermosísima. Y se casó con Andy Russell. Andy Russell era Andrés Rosales, era un pocho.
O sea, acabó en No, Andy era un Russell. pocho, pero un Andrés artista, Rosales. era artista de cine en Estados Unidos. Ah, ok. Sí, yo tengo discos de Andy Oye, Russell. como se ponen Marx y son Martínez. ¿No? Sí, ¿O sí? yo tengo Sí, discos de él. Hay un disco precioso que precisamente lo acompaña la orquesta de Mario Ruiz Almagor. Ok. Sí, precioso. Oiga, pero, pero... Pero volviendo a Sí, porque esta, a Rosa Gloria Chagoyán, porque Gloria, desde ahí yo le creo que a usted pedí le surgió permiso, todo. nos hicimos amigos, ya nos hablamos de tú. Entonces yo le dije a la mamá, denme permiso de llevarlo a inscribir al concurso. ¿Al concurso? Y entonces fui ahí, estaba por ahí por la colonia Narvarte, creo que era, donde estaban las oficinas del concurso. Y estaba una de las que había figurado en segundo o tercer lugar a nivel mundial acá. Y ya la llevé, le di sus consejos para la cosa del discurso, Ajá. de lo que le iban tal vez a preguntar. Y ganó segundo lugar. Pero la del segundo lugar tenía derecho a ir a concursar a Venezuela, ahí al Caribe, a Miss Caribe. ¿Ah? Y ahí ganó. Y ahí sí ganó. Ahí ganó primer lugar. Oiga, y ya entonces de ahí ya se hizo Y superartista. con un 20 de teléfono le cambió la vida. Con un 20, exacto. No, está muy sospechosa el ingeniero. Pero sí. Pues sí le cambió la vida, porque si no hubiera sido por usted nadie sabría de la trailer, ni en su vida no sabía. Ahí andaría tratando de vender los insecticidas de tu papá. Y el cambio está millonaria. ¿Sí? Oiga, y luego hay alguien que también usted indujo a que se fuera de reina también de belleza. Sí. A Patricia Castro. Sí, resulta que... No. Usted encaminador de almas. Dentro de la cuestión de la ingeniería, pues tuve ocasión de tener una posición muy alta en las empresas, ¿no? Y en una que estaba yo, era proveedor muy importante de petróleos mexicanos. Entonces, ahí el director era un veracruzano, que fui a hablar con él por un negocio grande que había ahí, y resultó que era de Alvarado, y nos hicimos amigos porque teníamos amigos mutuos, y era don Héctor Lara Sosa. Don Héctor Lara Sosa era, yo creo que uno de los mejores directores de Pemex, si no el mejor, porque conocía todas las plantas y se las sabía de memoria, de qué aparato estaba, cómo seguía la tubería, la válvula que sigue, el intercambiador de calor, que la torre de destilación, que todo eso, don Héctor se lo sabía de memoria de todas las plantas de Pemex. Era increíble el señor. Y era un hombre modesto, no se hizo millonario. La casa en que vivía en una colonia de medio pelo en México fue su casa hasta su muerte. Lo único que ganó él fue una calle en Alvarado que se llama Héctor Lara Sosa. Lleva su nombre. ¿Ah? Lleva su nombre. Eso es lo único que sacó él. Su esposa, una mujer humilde, no guapa, más bien se veía de extracción popular, pero una señora, una dama. Yo tuve el gusto de ser su amigo, muy entrañable, y resulta que cuando lo desnombraron de director de Pemex, el único que lo siguió a él como amigo y como una persona querida fui yo. Y entonces de repente me dice, voy a dar una conferencia hoy en la noche
Entonces esa conferencia en un congreso de ingeniería química que hubo en Cancún internacional, el primero que se hizo en el mundo fue en Cancún, y ahí me tocó asistir como por parte de la compañía en que estaba yo, y don Héctor andaba el pobre solo, sin nadie que... Sin ningún acompañante. Y resulta que ya tenía el nombramiento de presidente, de director de Fertimex. Entonces me invitó a que diera la conferencia y fui a la conferencia. Y por ahí siguió la amistad y nos juntamos en la casa. Pero un día que llegué a su despacho de director de Fertimex, me recibió una secretaria muy guapa. Y le pregunté, digo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dice, ¿cómo que hago aquí? Soy la secretaria del señor director. Le digo, tú estás perdiendo el tiempo. Lo que deberías de hacer es irte a un concurso de belleza. Y la misma historia. Fui a su casa, ella era hija del Güero Castro. De los hermanos Castro. ¿No? El de las películas, esas de las del Talón, y las del Farol. Acá como de... Esas películas. De acá de cabaret. De mujeres galantes y eso. Ok. Esas todas son del Güero Castro. ¿Sí? Y su hija era Patricia. Pero ok. como que el Güero no le hizo caso, ¿no? A la hija, pues. Muy bonita la Patricia. Entonces yo mismo la llevé a inscribir. No, Inge, usted de veras. Al concurso y ganó segundo lugar. Bueno. Ahí terminó segundo lugar. No se metió a más. Pero lo último que supe de ella es que mucho tiempo, cuando el Pirurri se vino aquí a Guadalajara, era la que la hacía de tonta con el Pirurri. ¿Con el Pirurri? Sí, sí. O sea, ya la acompañaba donde quiera. Era la compañera del sainete, que el Pirurri hacía su sainete, ¿no? Y entonces la que, digamos, la acompañaba, que hacía el papel de tonta, pero tonta a morir, ¿no? Y entonces era de mucha risa, ¿sí? ¿no? Porque el Pirurris, que lo que le sobraba era inteligencia y talento, pues a la otra no. A la otra pues la traía con un guarache en la mano, ¿no? Y fue lo último que supe de ella, pero también fue una muchacha muy bonita. Oiga, ¿y de Fernando Fernández? Fernando Fernández lo conocí en época de Mario Ruiz Armengol. Vamos a regresar con Mario. Sí. Resulta que Fernando Fernández andaba de artista cantando en el cine y casado con Lupita Palomera. Entonces le gustaba mucho la música de Mario, y entonces me pedía a mí que yo le pusiera las canciones, y yo le puse las canciones y lo acompañaba y le daba los tonos y todo. Y Fernando Fernández se colocó como el Cruz de México. Cantaba bien, y entonces nació también una amistad. Me invitaba a su casa. Vivía en el Pedregal, tenía una gran casa con un salón de 10 veces en donde tenía máquinas, troqueles de relojero, taladros, cortadoras, cizallas, prensas, todo lo relacionado con la fabricación mecánica, pero en chiquito. Y me decía, mira Ramón, este es mi negocio. Yo lo del cine y la cantada, yo son vaciladas. Yo me dedico a esto, este es mi negocio. Y él fabricaba
allí en ese taller, máquinas de ferrocarril y carros de ferrocarril. La vía era de este ancho, más o menos, y tenía instalada ahí todo. Y la cosa es que los hacía a escala, exactamente como era una máquina, nada más el chiquito, funcionaba, sonaba el silbato, todo, como un tren grande, se enganchaba igual, era sensacional lo que él hacía. Y cada máquina tardaba 3-4 meses en hacerla con su tándem. Eran unas máquinas que se ponían en la chimenea de los grandes magnates y presidentes de países extranjeros, ¿verdad? Y a eso se dedicaba Fernando Fernández. En realidad. O sea que lo demás era farándula, se puede decir. Lo demás era diversión. Diversión. Su verdadero trabajo era ese. Oiga, y luego es que hay como unas anécdotas bien padres. Por ejemplo, con las hermanas Aguirre, Elsa Aguirre, Hilda Aguirre. Resulta que trabajando en recursos hidráulicos. ¿Y quién más es la otra hermana? Sí. Son 3, ¿verdad? Pues sí. Un día conocí a las 2 hermanas Aguirre. Abrieron un Sanborns abajo en la calle de la Fragua, que fue el primer Sanborns aparte del de los azulejos. La casa de los azulejos, y luego siguió el de la Fragua. Ahí en la Fragua, en ese edificio, además de estar Sanborns, estaba la embajada americana. Ahí estaba William O'Dwyer, se llamaba, el embajador. Su secretaria de él fue mi secretaria, doña Nelly Ruano de Soriano, fue secretaria de don William O'Dwyer, y cuando don William se regresó a Estados Unidos, la señora se quedó sin chamba y fue a dar conmigo y yo se la di la chamba. Ella vivía en Lindavista, en la colonia Lindavista, y estaba casado con un refugiado español, escultor, gente bien. Y esta señora hablaba 3 idiomas, inglés, francés, español. Y yo le decía, doña Nelly, por favor, dígales que sí y que va a costar 50 pesos la pieza. ¿En qué idioma? ¿En inglés? Ahí está su carta. Una barbaridad, ¿no? Era eficiente a morir. Y entonces ahí yo iba, cuando abrió Sanborns, iba a Sanborns de ahí a tomar café. Y ahí conocí en Sanborns a las 2 hermanas Aguirre, a Hilda y a Alma Rosa. Alma Rosa. No. A Elsa todavía no. A Elsa no. Entonces ellas vivían, ya Elsa empezaba a figurar en el cine. Ellas vivían en la colonia Narvarte, eran hijas de un capitán, capitán del ejército, clase media baja. De repente Elsa empieza a triunfar en el cine y entonces se compra una mansión en La Loma, en la avenida de Las Palmas. Y mientras eso yo agarro a Hilda y le digo, ¿tú qué haces? Dice, no, pues yo llevé la carrera comercial. Dije, bueno, pues mira, ¿quieres trabajar en recursos hidráulicos? Y la metí a trabajar estuvo con usted. A Hilda. Sí, a Hilda. Pues ya ve, Hilda también tenía películas, ¿verdad? ¿También? No, Hilda no. ¿No? Hilda no figuró. Alma Rosa y Elsa sí. Yo siempre tuve la idea que era Hilda la que salía en las películas. Alma Rosa era chaparrita, muy bonita. Sí, era chaparrita. Pero muy chaparrita. Elsa era muy atractiva, grandota, y era la gran diva, ¿no? Después claro, tenía la cosa de que todavía andaba por ahí doña María, ¿verdad? Pues sí, ¿no? No dejaba figurar a la altura.
No, a nadie. Doña esta sí fue un personaje tremendo. Y entonces, pues, ahí en la secretaría se les ocurrió hacer de la reina de la secretaría. Y entonces se postuló a Hilda. ¿Ah? Entonces, en la postulación de Hilda, pues yo figuré, ¿verdad? Pues sí. Yo tuve que figurar. Entonces, Hilda, yo era ahí algo de la campaña de... ¿Ves? Lleva tres candidatas a reina. Sí. Se me hace que hay más por ahí, pero... Y entonces, me dice Hilda, oye, ¿podrías acompañarme? Quiero ir a ver a Jorge Negrete para pedirle colaboración para la campaña de aquí, porque pues era de comprar votos, había que andar buscando dinero y entonces sí fuimos con Jorge Negrete, estaba haciendo una película ahí en los estudios Churubusco, que estaban ahí por el viaducto de la Piedad. Ahí estaba, era un triángulo ese grande donde estaban los estudios Churubusco y sí, ahí nos recibió Jorge Negrete y ya le explicamos de lo que se trataba, muy amable Jorge Negrete, y apoquinó con 500 pesos. Pues era muchísimo. Entonces un coche valía 10,000 pesos. ¿Ah, sí? Sí, nuevo. Sí. Era muy diferente. Sí. ¿Verdad? Entonces, claro. Y entonces tuve mucha amistad con Hilda, mucho, al punto que varias veces me invitó a su casa, nada más que la casa era grande, tenía un hall tremendo, con una bajada de una escalera que iba para el costado de una pared, una escalera volada. Y entonces, cada vez que fui, me presentó a Elsa Aguirre. Se les olvidaba que ya la conocía, ¿no? Sí, o sea, se la volvieron a presentar. Anterior. Y entonces Elsa empezaba a platicarme de eso, cuáles películas había hecho, con quién, cuáles eran sus planes, si iba a viajar al extranjero, como si yo fuera un entrevistador. Sí. Así. Entonces... Y otra vez. Y otra vez. Se le olvidaba. Estaba engentada. Pues sí, estaba engentada. Pero esa casa hace como 10 años la tiraron. Porque algo hubo de ahí de líos. El terreno era muy bueno y creo que lo querían para hacer un edificio. Sí, la casa de Elsa. Ingeniero, ¿cómo ve si vamos a un corte? Digo, porque era de 1 hora, pero como está tan interesante, yo creo que nos vamos a aventar otro rato todavía. Vamos a un corte para acomodar un poco más, para irnos al lado del piano. ¿Cómo ve? ¿Cómo no? Con gusto. Pero regresamos en unos 5 minutitos, estamos con ustedes, ¿verdad? Hola.